Recibo un cordial saludo, estimada doctora María Mercedes Barreno Salinas, docente tutora de la asignatura Teoría General de las Obligaciones y Contratos. Es para mí un verdadero placer presentar ante usted mi grupo de trabajo, el cual está conformado por los siguientes estudiantes: María Angélica Guevara Espinosa, Génesis Daniela Guaracausca, Aiza Nicole León Sornosa, Jeremías Moisés Parrales Morán y el suscrito Abel Marcelo Quinde Vera. El día de hoy nos ha tocado exponer referente al tema el rol que cumple el albacea dentro de la sucesión. Para ello es necesario partir desde la parte introductoria de la presente investigación, la cual tiene como fin profundizar el rol que cumple la albacea dentro de la sucesión. Para ello es menester comprender quién es el albacea. El albacea es la persona legalmente constituida para ejercer un testamento o ejecutar un testamento de una persona ya fallecida. Pero para fundamentar este hecho es necesario recurrir al artículo 1315 de nuestro Código Civil ecuatoriano, el cual prevé el derecho de designar el testador a uno o varios albaceas. Esto es con el fin que con el fin o la finalidad de cumplir su última voluntad correspondiente a la distribución de sus bienes. Con ello, eh, me permito indicar que en la presente investigación encontraremos el origen de la palabra albacea, cuáles son sus funciones dentro de la sucesión, su fundamentación jurídica, al igual que sus objetivos dentro de la sucesión, cuál es su clasificación, sus características, cuáles son sus ventajas, al igual que sus desventajas, derechos y obligaciones del albacea dentro de la sucesión, por el cual, una vez fundamentada la parte introductoria, me permito iniciar con su origen, pues muchos doctrinarios discrepan en relación a la palabra albacea, pero todos concuerdan que su origen proviene del árabe alwa o asilla, que significa el testamento y que se refiere a la persona legalmente autorizada para ejecutar un testamento. Albacea significa ejecutor. Desde la antigüedad existe el instituto jurídico del albacea testamentario. El origen del albacea es discutido en el ámbito doctrinario y algunos estudiosos afirman que su origen inicia en Roma. Sin embargo, una gran mayoría de estos doctrinarios también indican que surge en la Edad Media y que desde aquí ya existe su origen. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Muy buenas tardes, mi nombre es María Guevara. Bueno, y en esta ocasión yo soy la encargada pues de definirles lo que es el albacea, su función y la fundamentación jurídica que tiene pues dentro de la sucesión, que es el tema que estamos tocando en esta exposición. Bien, si bien es cierto, el albacea es aquella persona que es nombrada por el testador y que tiene a su cargo el específico objetivo de cumplir y ejecutar las disposiciones por las que el testador emitió su voluntad en su testamento. La institución jurídica del albacea en el derecho sucesorio asegura que el cumplimiento de las disposiciones contenidas en un testamento dentro de nuestra normativa civil no realiza ninguna definición, puesto que en su naturaleza jurídica el albacea existe diversidad de criterios. Sin embargo, es necesario tener el conocimiento de las principales teorías predominantes, las cuales son la teoría del mandato y la teoría de la representación.
La teoría del mandato es la que tuvo mayor aceptación por los juristas clásicos, mientras que la teoría de la representación cuenta con varias posturas del albacea, mientras que es considerado como un representante del testador porque es considerado como el continuador de la personalidad. Otra postura es que el albacea es un representante de los legatarios y acreedores frente a los herederos. eh, Sostiene que este es el representante de las herencias, por lo que es considerado representante del legatario testador y herederos al mismo tiempo. En cuanto a la fundamentación jurídica del albacea dentro de la sucesión, podemos encontrar que el albaceazgo se encuentra en el derecho del libre albedrío, garantizado por nuestras leyes y mediante el cual se reconoce el derecho de una persona a determinar el destino de sus bienes después de su muerte. Su consecuencia lógica es la facultad del probador y de elegir una persona de confianza que cumpla con su último deseo. En nuestro Código Civil, en el artículo 1315, se prevé el derecho del testador a designar uno o más albaces según el artículo anterior, que son aquellos a quienes el testador manda para cumplir sus normas. El albaceazgo tiene así una base jurídica clara, reconocida por la gran mayoría de los escritores. Sin más que decir, pues le doy paso a mis compañeros. Buen día, abogada y compañeros presentes. Voy a hablar en concordancia a los objetivos del albacea dentro de la sucesión. Es fundamental saber que esta persona es responsable de la ejecución del testamento, por lo que debe ser alguien muy confiable para el testador, de tal manera que los albaceas testamentarios deben revelar su posición a los herederos respecto a cumplir sus funciones con el testador y consigo mismo en concordancia al derecho que tiene en la administración que se les ha asignado. Su fin es asegurar el respeto al testamento del causante y evitar o reducir las disputas entre herederos, personas jurídicas y otros beneficiarios de un testamento. El denominado albacea es la persona a quien el testador pone su confianza para que luego de su muerte otorgue o realice el testamento, con el propósito de garantizar la conservación de sus bienes y de alguna manera represente temporalmente a una persona jurídica hasta que los bienes queden heredados. De la misma manera, voy a hablarles sobre las clases de albaceas. Podemos comprender que los albaceas se clasifican por la amplitud de sus funciones, por el número de los nombrados y por la forma de ejercer el cargo. Se considera que el albacea, por la amplitud de sus funciones, se divide en dos, siendo estos universales y particulares. De tal manera entendemos que el albacea es considerado o designado universal para la ejecución de todas las cláusulas testamentarias. Por otro lado, cuando hablamos de albaceas particulares, en las bases solo se va a encargar del cumplimiento de determinadas cláusulas que se estipulan en el testamento. En esta situación, el albacea solamente va a ser instituido para la división de los bienes que ha efectuado el testador y no así para el resto de las cláusulas o disposiciones testamentarias. Por consiguiente, hacemos mención que al hablar del número de nombrados, se estima que se divide en dos, siendo estos únicos y múltiples. Son únicos porque la designación del albacea es de un individuo y múltiples porque la institución del albacea va a recaer sobre varias personas. Determinado esto, las clases de albacea, según la forma de ejercer el cargo, se dividen en tres. Tenemos los mancomunados, los solidarios y los ordinales. Los mancomunados son aquellos que deben tener las mismas facultades y atributos. Estos trabajan conjuntamente para la ejecución del testamento y actúan conjuntamente, es decir, que la obligación es mancomunada. Como segundo, tenemos a los solidarios. Existen varias personas que van a ejercer el albaceazgo de tal forma que todos los actos realizados por todos son válidos.
pudiendo los herederos dirigirse a cualquiera de ellos. Como tercer y último punto tenemos a los ordinales. Son denominados ordinales, sucesivos o sustitutivos porque se designa a una persona y en el cierto caso que ésta no pueda por contar con algún impedimento o en el caso que renuncie, se provee a otros albaceas y estos irán ingresando hasta ver que uno pueda cumplir con el propósito. De tal manera, hemos establecido un ejemplo respecto a este punto, en el que estipulamos como albacea a Miguel Pinto, a José Díaz y a Ana López. Miguel Mento. Entonces pasa al siguiente albacea, siendo este Juan Díaz. Este albacea puede decir que no quiere tomar este cargo o de alguna manera renuncia. Por tanto, queda a cargo del último albacea, siendo este Ana López. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Saludos, compañeros y docentes. Voy a proceder con mi parte del tema. Las características de la albacea dentro de la sucesión. Para ser albacea necesariamente se tiene que ser mayor de edad, contar con la capacidad para poder obligarse, lo que viene siendo el párrafo primero del artículo 1222 del Código Civil, que previene una mala función en el ejercicio de su cargo que puede comprometer su patrimonio. Es por esto que se debe tener la capacidad de dicha obligación. No pueden ser albaceas por incompatibilidad. Los jueces, los magistrados y todo funcionario jerárquico que pertenece o es miembro del Tribunal del Poder Judicial son incompatibles de ser albaceas por haber sido condenados con penas privativas de libertad, quienes cuenten con antecedentes referidos a su conducta o que no ofrecieron seguridad con el ejercicio de sus funciones. La función de la albacea es voluntaria, debiendo aceptar o no el cargo conferido como lo estipula el artículo 1223 del Código Civil, porque no se puede obligar a asumir el cargo. La aceptación puede ser expresa o tácita, cuando sea anunciado ante un juez que ejercerá la función. Es renunciable que incluso el haber aceptado puede renunciar por haberse presentado una situación o eventualidad que le impida asumir el cargo. Es indelegable y personalísimo, no podemos delegar a otra persona. Es temporal porque solamente se va a estar por un determinado tiempo previsto en el testamento. Puede ser gratuito como remunerado. En el caso de ser remunerado, debe recibir el 4% del total del valor de los bienes que administra y si son varios albaceas, este porcentaje debe dividirse entre todos como estipula el artículo 1229 del Código Civil. Ventajas de la albacea en la sucesión. El albacea es el representante legal de la sucesión. Recae en esta persona la responsabilidad de cumplir la disposición testamentaria y se encargará de repartir los bienes de acuerdo con lo estipulado en el testamento. Los declarados albaceas poseen la libertad de aceptar o rechazar este nombramiento sin dar mayor explicación. De igual manera, si deciden renunciar después de haber citado la misión, pueden hacerlo, aunque dentro de la mayoría de los ordenamientos jurídicos, si se estipula que ellos deben justificar adecuadamente esta decisión. Para llegar a ser albacea no se requiere de ningún título, aunque lo más común es que el testador recurra a abogados o a notarios, debido a la experiencia que tienen estos profesionales en temas legales y administrativos que conllevan los procesos sucesorios y de partición de herencias. El albacea es un apoderado del testador, pero el albacea en realidad es mucho más, porque además de lo asignado por el testador, puede realizar otras cosas por su propia iniciativa. El albacea tramita la sucesión, es decir, que tiene que efectuar todos los actos frente al notario, frente al juzgado, para distribuir todos los bienes o caudales hereditarios que dejó el testador. Muchas gracias. Desventajas de la albacea en la sucesión. Uno de los mayores inconvenientes de ser un albacea es el tiempo que lleva a manejar adecuadamente la responsabilidad. Por ejemplo, considere el tiempo que lleva a ponerse en contacto con varias agencias gubernamentales para solicitar un beneficio por fallecimiento y con las autoridades fiscales para asuntos relacionados sobre impuestos de la renta y sucesiones de apartamentos de propiedad estatal no reclamados, para la recuperación de facturas de servicios públicos y otros atrasos relacionados con el difunto.
El albacea será la persona que se encargue tanto de cumplir con las disposiciones previstas en el testamento, como resguardar los bienes muebles e inmuebles y lo que dejare el testador. El albacea se encargará de vigilar el legado de la persona fallecida, mientras dure sus funciones. Los derechos y obligaciones del albacea dentro de la sucesión. Los derechos del albacea. Son varios los derechos con los que cuenta el albacea establecido en nuestro Código Civil, pues el albacea es el representante legal de la sucesión, y la sucesión es el acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o parte de ellos, procedimiento que inicia en el momento de su deceso. Entre los derechos más notorios tipificados en nuestro Código Civil tenemos el artículo 1278, donde se fundamenta que tendrán derecho de asistir al inventario el albacea. Por consiguiente, en el artículo 1293 de la misma norma indica textativamente que los ejecutores testamentarios o albáceas son aquellos que el testador da el encargo de hacer ejecutar sus disposiciones, cuando de esta manera, al poner el poder legal para poder hacer una correcta distribución de los herederos, en el artículo 1298 indica que el albacea nombrado tiene y puede rechazar libremente el encargo, dándole de esta manera la facultad de elegir sin ninguna cláusula u obligación específica. Las obligaciones del albacea. El albacea tiene como obligación defender en juicio y fuera de él los bienes de la herencia, pues según la validez del testamento está obligado a rendir cuentas de administración en los periodos establecidos en ley. El Código Civil ecuatoriano, dentro de su título octavo de los ejecutores testamentarios, expresa en el artículo 1305 que la obligación para el ejecutor testamentario de velar por la seguridad de los bienes, cuidando como un buen padre de familia que los mismos no se perdieran, deterioren o sean sustraídos. En el artículo 1306 tipifica que el albacea estará obligado a dar noticia de la apertura de la sucesión por avisos publicados en el periodo del cantón, si lo hubiere, o no, haciéndolo en carteles que se fijarán en tres de las parejas o de los parajes más públicos de la ciudad. De igual forma, en el artículo 1307 se dispone al albacea que se debe pagar las deudas hereditarias de este pago. Se realizará con propiedades de la herencia. La misma norma, en su artículo 114, faculta vender los bienes para el pago de deudas y legados. En el artículo 1314, el albacea puede comparecer en juicio para defender la validez del testamento, o cuando sea necesario, para llevar a efecto las disposiciones testamentarias. Por lo cual, se puede deducir que las obligaciones del albacea son: asegurar los bienes de la herencia, la administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albacea, el pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias en el tiempo oportuno de los acreedores, la partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios, la de representar a la sucesión en todos los juicios que hubiere de promoverse en su nombre o en contra de ella, y los que disponga la ley. El albacea debe garantizar el importe de la venta de los bienes raíces en el último año, y por los réditos de los capitales impuestos durante el mismo tiempo por el valor de los bienes muebles. El testador puede liberar el albacea de la obligación de garantizar su manejo, pero los herederos, sean testamentarios o legítimos, tienen derecho a dispensar al albacea del cumplimiento de la obligación. El albacea, antes de hacer el inventario, no permitirá la extracción de ninguna cosa a menos que se estipule en testamento, registro público o por los libros de la casa en el caso hayan sido comerciantes. Y en el caso de incumplir el albacea con las cosas anteriores, obligaciones, se hará responsable de los bienes y perjuicios.